Y estamos aquí en tu programa Torre Médica, nuestro primer bloque de entrevistas, con un invitado para hablarnos de este tema sobre red flags de síntomas gastrointestinales. Él es el doctor Wilmer Torresilla. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Él es médico gastroenterólogo y endoscopista de Digestic. Y bueno, doctor, ¿cuáles pudieran ser estos síntomas que todos debemos de poner así como un foquito de alerta en casa para considerarlos como red flags sobre algún otro problema gastrointestinal? Sí, es muy importante diferenciar entre los síntomas gastrointestinales que se pueden presentar. Esto debido a que como son síntomas que comúnmente se pueden presentar en algún momento de nuestra vida, existen ciertos síntomas que son diferentes, es decir, que necesitan que prestemos más atención porque puede tratarse de alguna enfermedad pues más seria, algo más grave y pues que requieran incluso una evaluación médica o incluso requerir algún procedimiento endoscópico o algún estudio diferente. Entre las principales o los principales síntomas que pues consideramos de alarma o red flags están la pérdida de peso involuntaria, sangrado en las evacuaciones, anemia, dolor abdominal persistente, diarrea, estreñimiento que persista a pesar de un tratamiento, sobre todo cuando se acompaña de alguna otra sintomatología. El tomar en cuenta que los factores primarios, como algo que la sociedad podemos tener de manera constante y no tomarle atención, el dolor abdominal. Creo que el factor social llamado estrés ha traído que ciertos padecimientos como el síndrome de intestino irritable, que a veces lo superficializamos, no le damos importancia a esto. Pero ¿cuándo podemos contemplar un dolor abdominal persistente, atípico de alguna manera, que se vuelva un indicador de que tiene que ser abordado por un especialista, mayormente por un gastroenterólogo? El dolor cuando afecta nuestras actividades diarias, nuestras actividades cotidianas, cuando persiste a pesar ya de una evaluación médica, inclusive después de esa evaluación tener un tratamiento y el dolor no se modifica, persiste y sobre todo si se combina con algunas otras manifestaciones como lo es la diarrea, el estreñimiento, la pérdida de peso. Entonces debemos de prestar más atención y buscar una causa específica del dolor. Sí, el intestino irritable es una condición muy común y muchos pacientes cumplen criterios para tener intestino irritable. Sin embargo, después de una evaluación y después de un tratamiento, si no hay modificación del dolor o este dolor persiste, entonces deberíamos de prestar más atención para descartar una condición más grave. Me regreso otra vez un poco a la pregunta, y más que a la pregunta, al comportamiento social al que la gente a veces recurrimos, y lo dije fuera de cuadro, y luego después lo dije de manera indicada. Acudimos a un especialista de esta área cuando el padecimiento ya salió de las manos, pero la autoprescripción nos hace, sin lugar a duda, el facilitador de enmascarar condiciones severas que a veces el padecimiento puede tener meses y, ¿por qué no?, hasta años de evolución. Y creo que esa parte es fundamental porque la gente primero nos autoprescribimos por el mal control farmacológico que tenemos en nuestro país en las prescripciones, que tenemos acceso a diferentes medicamentos, que el que vende el medicamento en las farmacias muchas veces domina un lenguaje técnico, no médico, técnico, que le sugiere a la gente. ¿Por qué la autoprescripción de alguna manera puede hacer un diferenciador en todo esto, Wilmer? Sí, como comentaba, doctor, la evolución de la enfermedad puede verse afectada si nosotros nos automedicamos o recibimos una prescripción por alguna persona que no es médico o especialista. Entonces, sí tiende a afectar, digamos, esta evolución, y no solamente en situaciones crónicas o enfermedades crónicas, sino en cuadros agudos, es decir, enfermedades agudas como es la colecistitis, la apendicitis, que requieran incluso evaluación por un cirujano. A veces el paciente ya llega después de haber recibido tratamiento con analgésicos o algún tratamiento que enmascara o cambia la evolución de la enfermedad. Entonces,
ante todo, pues es muy pues, importante mencionar que la automedicación pues no tiene pues lugar en esta parte tampoco. Háblanos de ese signo que dijiste que es la pérdida de peso. Creo que muchos adultos mayores llegan a tener esa pérdida de apetito que en algunas ocasiones se normaliza. Ay, bueno, es que ya come poquito, es que ya no... Pero esto puede tener un trasfondo, ¿de qué tipo? Sí, bueno, la pérdida de peso siempre debe de investigarse. Existen muchas causas que pueden explicar la pérdida de peso, pero bueno, cuando una persona ya pierde más del 10% de su peso en un periodo menor de 6 meses, pues sí es preocupante. Debemos de evaluar, investigar y llegar a la causa de esa pérdida de peso. Siempre, digamos, a través de un interrogatorio, una historia clínica, identificar si esa pérdida de peso está relacionada con otro síntoma, como por ejemplo la diarrea, la sensación de sentirme lleno, dolor abdominal, muchos otros síntomas que nos pudieran hablar o guiar hacia la causa de esta pérdida de peso. Signos clínicos que podemos percibir nosotros. Digo, a veces la gente no estamos como muy acostumbrada a ver las características de nuestras heces. Es infrecuente, a la gente no le da, y le preguntas en la consulta y dices, ¿cuál es la característica de su evacuación? ¿Moco, sangre? No la ven. Saber cuál es el foco de alerta que alguien puede tener en sus evacuaciones para saber que hay un signo primario de sangre en las heces, moco, como presentación atípica de algo que nos pueda hacer sospechar de que tenemos una manifestación clínica de alguna patología colónica o intestinal que pueda poner en riesgo y que en un momento dado requiera un abordaje integral gastrointestinal, digo, en donde un estudio panendoscópico, ¿sí? Que es tanto hacer una endoscopía alta como un estudio colonoscópico que nos permite este diferencial. Así es, las heces, el color de las evacuaciones y las características de las evacuaciones nos dan pues mucha información de nuestra salud gastrointestinal. Entonces es importante siempre observarlas y poder identificar alguno de estos hallazgos. Por ejemplo, las evacuaciones cuando tienen una coloración entre rojo, color vinoso, pues es evidente que hay sangrado. Sin embargo, las evacuaciones color negro o color muy oscuro, pegajosas, también pueden indicar un sangrado ya alto, es decir, un sangrado en el estómago, en el esófago, que pues requiere una evaluación pues, médica, es decir, hacer estudios de la sangre para ver si está acompañado de anemia, entre otros estudios. El moco también es un dato muy importante a identificar, ya que puede indicar desde problemas inflamatorios en el colon hasta situaciones infecciosas que pues requieran un diagnóstico preciso. Y cuando tenemos un síntoma como lo es el reflujo o la acidez, ¿en qué momento tú puedes tener la pauta de que el paciente ya requiere un estudio endoscópico para estudiarlo? Si la acidez, bueno, y el reflujo, cuando persisten o se presentan más de 2 veces a la semana, a pesar de tener un tratamiento, y se empiezan a presentar otros datos que consideramos alarma, como la presencia de disfagia o sensación de que el alimento se queda atorado en el esófago, que no pasa tan fácil al estómago, la pérdida de peso, cambios en las evacuaciones que orienten hacia sangrado, como evacuaciones negras, como comentamos hace un momento. Todos estos datos orientan a que se debe de hacer una revisión endoscópica porque puede que haya asociada alguna complicación del reflujo. El reflujo puede generar complicaciones desde esofagitis, inclusive a la larga tumores en el esófago que requieren pues una atención y diagnóstico especial. Digo, son aspectos importantes que yo creo que la gente que nos ve a través de la pantalla tiene que tener en cuenta, que el padecimiento gastrointestinal primario a veces puede cursar de manera asintomática en sus inicios y que obviamente cuando se da una manifestación de dolor, sangrado, sensación de cuerpo extraño en alguna estructura abdominal, es cuando el padecimiento está migrando a una condición diferente. Y el abordaje integral por un especialista puede ser el diferencial temprano de un diagnóstico que pueda cambiar el pronóstico. Los padecimientos serios en la vía intestinal
Yo creo que muchos de estos, si hubieran sido tratados y abordados de manera primaria, el pronóstico sería otro. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth y seguimos para seguir platicando más a detalle sobre lo que es el aspecto y los signos de alerta o llamados red flags para la gente que nos ve en pantalla. Continuamos, doctora médica. Continuamos.